Muy buenos días a todos. En nombre de los socios de PwC Interaméricas, queremos darle una bienvenida a nuestro evento de lanzamiento de Doing Business. Para nosotros en Interaméricas es motivo de mucha satisfacción poder compartir con ustedes, clientes, amigos, la importancia de estar con una vinculación muy cercana a los hechos que pueden motivar, que pueden generar interés en realizar inversiones en nuestra región. Con el equipo de socios y el equipo general de PwC Interaméricas en servicios legales y fiscales, hemos podido desarrollar esta guía de hacer negocios en nuestra región, Centroamérica y República Dominicana, y consideramos que es un elemento importante para que todos podamos mirar en perspectiva cómo entrar a cada uno de nuestros países, cuáles son las bondades que ofrece cada uno de nuestros países y cómo nosotros podemos estar anuentes al cumplimiento y estar en línea con los objetivos de nuestra inversión. Como bien escucharon, el lema de nuestra organización, ser solucionadores y permitir que las organizaciones se mantengan en un crecimiento sostenido, liberando cualesquiera problemáticas que surjan. Consideramos que al hacer la presentación de este instrumento hacia el mercado, nosotros cumplimos con esa necesidad de poder ofrecer al público y a los inversionistas una herramienta cabal que les permita realizar las evaluaciones en todos los aspectos operativos que consideran las organizaciones. Acá tenemos al equipo tanto de Guatemala como de Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, que van a pasar en los próximos minutos a hacer una detallada referencia de los temas más importantes que tenemos en nuestra región. Por ahora, entonces le damos el paso a Roberto para que conversemos un poco, Roberto, de lo que nosotros tenemos para Guatemala. Alex, vamos al siguiente slide. Quizás antes de dejar que Roberto comente, en el caso de Guatemala, interesante que es la población o es el país con la población más grande que tenemos en la región y quizás es donde nosotros podríamos elaborar mucho más las distintas teorías y conceptos de hacer negocios. Roberto, lo dejo en tus manos. Muchas gracias, Francisco. Buen día a todos. Un saludo a todos los colegas y amigos. En el caso de Guatemala, tenemos una posición realmente geográficamente privilegiada. Tenemos pues nuestros principales socios comerciales, como lo es México y Estados Unidos. Asimismo, también vemos sobre el comportamiento, la estabilidad macroeconómica que se refleja en Guatemala durante los últimos años. Solo para tener un punto de referencia, podemos ver que la inflación promedio en los últimos 5 años ha sido de un 4.94, se ha mantenido estable. Asimismo, se ha mantenido estable la tasa del desempleo, que a 2023 se fija en una tasa de empleo del 3.8% a diciembre de 2023. Y esto nos permite tener una visión, digamos, de la estabilidad. Igual muchas de las bondades también de los inversionistas se orientan al tipo de cambio. Ha sido un tipo de cambio bastante estable durante los últimos 10 años. Hoy por hoy el tipo de cambio es de 7.8 quetzales por dólar, pero se ha mantenido en un rango bastante estable que permite mucho pues tener una mejor visión a futuro de tanto de las importaciones como exportaciones. Entonces, podemos pasar a la siguiente. En la siguiente diapositiva, pues siempre en el área del sector, el sector primario de Guatemala sigue siendo la agricultura, la ganadería, las minas y canteras y la silvicultura.
No obstante, es importante que en un periodo post-pandemia y entramos nuevamente en el crecimiento y a la regularización de muchas actividades que se vieron afectadas, sí hay un importante crecimiento en el 2022 y se prevé ese crecimiento sostenido para 2023 en cuanto a las actividades financieras, las actividades de hotelería, turismo y el sector alimentos, específicamente en el caso de restaurantes, y el sector de la construcción, que son las 4 áreas que podríamos mencionar esta mañana, que tienen un crecimiento de forma sostenida en los últimos 2 años. En la siguiente diapositiva vamos a visualizar un poco el sistema tributario guatemalteco. También es un sistema ya maduro, a pesar de que la ley del impuesto sobre la renta se promulgó una nueva ley en 2013, pues esta deviene de una ley anterior que data del año 1992, puesto que no tuvo cambios. La ley promulgada en 2013 no tuvo cambios radicales. Entonces se mantiene esa madurez de ya el entendimiento de la ley, los criterios. En adición a la anterior, la administración tributaria inició una práctica hace 3 años de emitir criterios tributarios que, si bien no son ley, pues nos permiten tener mucho más, una visión mucho más completa para la toma de decisiones, puesto que estos criterios ya nos dan un parámetro de la posición asumida por la administración tributaria. Otra de las bondades y que no es muy común hoy en día por las corrientes tributarias es que Guatemala cuenta con 2 regímenes del impuesto sobre la renta. Tenemos un régimen que tributa sobre la renta neta y un régimen de impuestos sobre la renta que tributa sobre ingresos brutos. Estos regímenes pueden ser a libre elección del contribuyente en base a sus proyecciones y el punto de equilibrio que visualiza, para efectos que pueda escoger qué régimen le puede convenir para sus actividades. Asimismo, este régimen también puede ser cambiado, permanece para un año tributario, pero para el siguiente año tributario puede ser modificado por el contribuyente sin autorización, sin que medie algún tipo de autorización por parte de la administración tributaria. Por lo tanto, entonces existe esa ventaja de poder ir haciendo ese cambio a la medida que nos convenga más en base a nuestras operaciones. Asimismo, también es importante mencionar que desde la perspectiva del impuesto al valor agregado tenemos una tasa fija. No hay una distinción por operaciones para la aplicación del impuesto al valor agregado, sino es una tasa fija del 12%. Y asimismo, pues también es, como les mencionaba, una de las ventajas es que tenemos un sistema tributario bastante sencillo, se podría decir, comparativamente con otras legislaciones en toda Latinoamérica. Pero pues esto nos permite, esa maduración que ha traído la ley desde 1992, nos permite tener una mejor comprensión y pues una mejor toma de decisiones dentro de un sistema tributario pues que ya está maduro y que, pues, como bien podría haber algunos temas, áreas grises, son lo menor, ¿verdad? En este caso, pues también tenemos una ventaja, que no hay una diferenciación en las tasas de retención a no domiciliados. No hay una distinción en base a la jurisdicción, sean las jurisdicciones, ya sea personas individuales o jurídicas, residentes en cualquier jurisdicción, sean de baja o nula tributación, o cualquier listado que pudiera existir de parte de organismos internacionales. La ley tributaria no hace una distinción, pues por lo tanto, pues todas las retenciones se aplica de igual forma, indistintamente de la jurisdicción que esté residiendo los accionistas en determinado caso. Entonces, eso nos permite una bastante claridad sobre las reglas, nos permite una operación que se puede manejar desde cualquier país sin tener
un efecto tributario que vaya a aumentar la carga tributaria para los accionistas que estén en el extranjero. Roberto, lo interrumpo un momentito por algo importante ahora que estamos con los incentivos. Con esta oleada de movimientos asociados a Pilar 2 y demás, ¿qué hemos escuchado que sea de interés para los inversionistas de cara a los regímenes de incentivo y fomento que tenemos frente a esos requerimientos que está planteando esta normativa? Gracias, Francisco. Sí, dentro de la normativa de incentivos fiscales no ha existido un cambio, realmente no existen proyectos de ley que vayan si bien existe un proyecto de ley para una enmienda tributaria, son para temas de fondo y de procedimiento. No se prevé en el corto plazo algún cambio que vaya a implementar alguna tendencia internacional como lo podría ser el Pilar 2. Aunque como sabemos esto puede cambiar en cualquier momento, pero no hay un plan ni un proyecto de ley que traiga cambios específicos ni para el sistema tributario, ni la tasa impositiva, ni los incentivos o regímenes de beneficios fiscales. En ese sentido, hoy por hoy, creo yo que vale la pena mencionar, existen varios regímenes de incentivos fiscales, como son los típicos incentivos de las zonas francas. Tal vez me quiero centrar un poco en las zonas especiales de desarrollo económico, puesto que eso es una figura, es un híbrido entre los incentivos que da las zonas francas y el régimen de maquila. El régimen de maquila fue modificado en 2015 y solo aplica para el sector textil y telecomunicaciones, que en su mayoría toda la zona textil y de comunicaciones está dentro de este beneficio fiscal que da los beneficios de impuestos sobre la renta, impuestos de importación, puesto que ha habido un gran crecimiento en todas las actividades de BPO y call centers que gozan de estos beneficios, y eso ha hecho que haya un crecimiento muy importante en adición al buen manejo del inglés que se tiene en la ciudad capital, lo que ha impulsado las operaciones de call center grandemente. Y las zonas francas, pues que siempre tienen el beneficio de impuestos sobre la renta, pero limitado únicamente a exportaciones. Entonces, la bondad que tiene las zonas especiales de desarrollo económico es que, como les mencionaba, es un híbrido que me permite tener operaciones de exportación, operaciones locales sin ningún tipo de limitación en cuanto a porcentajes de ambas actividades, y me otorga los beneficios fiscales del impuesto sobre la renta, exención del impuesto sobre la renta por 10 años. También algo que no tienen los demás regímenes de beneficio es que este régimen sí considera exentos los dividendos que se distribuyan localmente o al exterior, lo cual es una ventaja y es una figura que ha fortalecido esas zonas especiales de desarrollo económico. Ahora, lo que hay que tomar en cuenta es que estas zonas de desarrollo económico están limitadas a ciertos espacios autorizados por la Administración Tributaria para los administradores que han pedido esa constitución de esas zonas de desarrollo económico, pero al día de hoy hemos visto un crecimiento importante en las zonas que están autorizadas y en los usuarios de esas zonas, puestos que las bondades y los beneficios que tienen son una compilación de todos los regímenes y que podrían utilizarse sobre todo en el sector automotriz. También se está utilizando para la importación y exportación a Centroamérica, y tenemos 5 zonas autorizadas a la fecha, 6 más en proceso de autorización en distintas áreas de Guatemala, tanto en la ciudad como en los departamentos de Escuintla, San Marcos, que están básicamente al norte, al sur. Estamos cubriendo, hay zonas autorizadas en los 4 puntos geográficos. Entonces, es importante tomar nota de este régimen que, si bien ya data de 2017, pues es hasta hace 3 años que se está empezando a autorizar estas zonas y a utilizar esos beneficios
en pro de las operaciones que pudiéramos tener, ya sea local o regionalmente. Excelente, Roberto. Yo creo que quizás lo importante que ofrece Guatemala es este desarrollo de zonas especiales con estos beneficios y con la posibilidad de poder ubicarse en estos espacios y generar algo de mayor desarrollo económico en el país. Te agradezco mucho los comentarios sobre el régimen en Guatemala. Yo creo que al ser la población más grande, al tener estos incentivos, al ofrecer al inversionista estos elementos, definitivamente que el empuje de Guatemala va moviéndose hacia esos aspectos, ¿no? Alex, podemos ir a la siguiente para comenzar a repasar un poco Honduras. Excelente. Bien, en el caso de Honduras, tenemos una información importante, muy comparativa con lo que veíamos en el caso de Guatemala. Tenemos una existencia de bancos internacionales importantes en el país, una población económicamente activa buena, una tasa de desempleo que, si bien es cierto, está arriba del 5% todavía en el umbral técnico, se considera que es un desempleo bastante controlable, ¿no? Esos elementos yo creo que son importantes considerarlos en el país. Alex, vamos a la siguiente. En el caso de los sectores pujantes de la economía, fíjense qué interesante. Nosotros acá, y a pesar de todos los vaivenes que se han dado en la economía, todavía en Honduras tenemos sectores pujantes en la intermediación financiera con un aumento de 15%, tenemos en hoteles y restaurantes creciendo, tenemos transporte y almacenamiento creciendo, la construcción privada, que tiene un efecto multiplicador en la economía, también ha tenido un comportamiento hacia el crecimiento, y la agricultura y la ganadería también ha tenido un aumento en menor escala, pero se observa que definitivamente la economía ha estado teniendo ese crecimiento con el pasar de los días. Vamos a la siguiente. Exacto. En cuanto al sistema tributario, nosotros pues tenemos unas referencias bastante claras en nuestra región respecto del principio de la renta territorial. No obstante, se escuchan tambores que plantean en cierta forma un interés en dar un giro a esa territorialidad, y definitivamente eso es algo que pone un poco de presión en la evaluación de la inversión en el país. Yo creo que es algo, según hemos estado conversando con los equipos en Honduras, es algo que se está evaluando en debida forma, pero definitivamente pues puede generar algo de pensamiento en torno a esos supuestos de renta distinta a la territorialidad. La tarifa del impuesto es bastante competitiva, tenemos un 25% de tarifa del impuesto, y tenemos una incidencia de un tipo de impuesto mínimo que pues está en la norma, su aplicación bastante formal, pero definitivamente que está dentro del marco de la media de lo que se está ofreciendo en la región. Respecto de otros tipos de tributos, tenemos tributos sobre el activo neto, que como se indica, el cálculo es del 1% y se deducen 3 millones de lempiras, o sea, hasta ese tope, el exceso de ese tope es lo que lo origina el pago del impuesto. Tenemos aportación solidaria, tenemos impuestos sobre las ventas, una tasa de 15% y con determinados impuestos, con determinadas tasas para, pues obviamente, artículos que tienen un poquito de desviación hacia otros
hacia otras actividades no convencionales. La ganancia de capital también es gravada, razón por la cual vemos que el sistema tributario es bastante consistente con lo que nos estuvo comentando hace unos minutos Roberto. Vamos a la siguiente, Alex. En el caso de los incentivos y regímenes de fomento, sí tenemos zonas libres de comercio con exoneraciones en aranceles, con exoneraciones de impuestos internos, tenemos exoneraciones también asociadas a las exportaciones y tenemos también exoneraciones de pago de impuestos municipales y algún tipo de contribuciones y demás. O sea que efectivamente tenemos también en Honduras un desarrollo importante de zonas libres. En el tema del call center y operaciones de procesos de negocio, hay un marco favorable importantísimo y quizás es uno de los elementos que más hemos visto crecimiento en Honduras porque ha venido estimulando, ha sido una apuesta para estimular la creación de empleos, para estimular la atracción de inversión extranjera y posicionar a Honduras como un destino atractivo hacia la tercerización de procesos. Esto definitivamente que es muy bien visto en la región. Hay muchos jugadores que están debidamente ubicados en Honduras a la luz de esta legislación relacionada con los call centers y los servicios de procesamiento, lo cual no deja de ser muy interesante porque también al ser una economía pujante que tiene bastante controlado los efectos cambiarios y demás, se presta para poder tener con economías de escalas unos beneficios importantes. En el caso del turismo, pues definitivamente hay una apuesta por el turismo, otorgando diversos incentivos fiscales, financieros, pero siempre asociados a cumplimiento de determinadas políticas o lineamientos que el gobierno plantea. Y pues por último y no menos importante, conversar un poco respecto de los regímenes aduaneros que también generan mucho beneficio para el desarrollo de la actividad local de cara a la exportación. Tenemos suspensión de aranceles, tenemos unos tratamientos muy puntuales para el impuesto sobre la renta en el caso de perfeccionamientos activos y demás. Entonces, estas facilidades de Honduras efectivamente presentan para el inversionista una línea de pensamiento muy sólida de cara a la forma como se puede estructurar el desarrollo de negocios en el país y la forma como se puede aprovechar estos beneficios. Con esto, Alex, creo que podemos movernos al Salvador. Yo creo que El Salvador te voy a permitir a ti que lo plantees desde el inicio porque hay novedades interesantes a conversar. Adelante, Alex. ¿Estás en mute, Alex? ¿Ahora? Hoy sí. Listo. Hoy sí. Bueno, buenos días y muchas gracias, Francisco, y gracias a todos los oyentes por enterarse de las bondades que ofrece nuestra región para la inversión y la atracción de inversión. Y hoy nos toca hablar sobre El Salvador. E igual que como veníamos viendo en Guatemala y en Honduras, pues El Salvador ofrece muchas bondades para el inversor extranjero para venir a radicarse acá en El Salvador. Pues actualmente somos una población relativamente pequeña, de 6 millones de habitantes. Nuestra moneda actual es el dólar y el Bitcoin. El dólar ya lo tenemos desde hace más de 20 años como moneda de curso legal y eso da una estabilidad no solo a nivel del inversor extranjero, sino que también nos da una estabilidad a nivel de la inflación. Como vemos, la inflación acumulada de El Salvador se ha mantenido en números bastante bajos a comparación de la región. Nos mantenemos en 1.10 de inflación y tenemos la existencia también de bancos internacionales que se encuentran autorizados para realizar negocios acá.
Tenemos a Citibank, a una sucursal de Citibank, y de ahí tenemos a ciertos grupos empresariales importantes del sector financiero a nivel de la región latinoamericana, como puede ser Banco Agrícola, Banco de Vivienda y demás. Adicionalmente, importante, uno de los aspectos más relevantes de El Salvador es nuestra población económicamente activa y nuestra fuerza laboral. Es uno de los aspectos que mucho se da realce, que tenemos una fuerza laboral bastante joven. Estamos aproximadamente en el 54-55% de la fuerza laboral de El Salvador está menor a 40 años. Tenemos una fuerza laboral de aproximadamente 2.4 millones de personas, que es muy, muy técnica y especializada, con un factor importante del idioma inglés, tomando en cuenta que la influencia que ha tenido Estados Unidos y ciertas empresas y grupos empresariales importantes que se han venido a radicar a El Salvador, pues la fuerza laboral ha ido tendiente a que el idioma inglés sea básicamente obligatorio dentro de los currículums de educación primaria, secundaria y demás. Y es así como vemos que tenemos una fuerza laboral no solamente joven, sino que bastante técnica y capacitada. Según el Banco Mundial, también nuestra tasa de desempleo se ha mantenido dentro de los rangos bajos. Tenemos un 3% aproximadamente de tasa de desempleo. Otros aspectos importantes a tomar en cuenta es que nuestra matriz energética o de generación de energía es bastante sostenible. Tenemos aproximadamente el 80% de la matriz energética se compone de energía renovable. Adicionalmente a esto, tenemos que nuestra infraestructura, y eso es algo que desde hace años se ha venido impulsando, es la creación de mayor y de mejor calidad de la infraestructura para realizar negocios. Tenemos una ampliación dentro de nuestro aeropuerto internacional que cumple con estándares de clase mundial. Tenemos una ampliación de las terminales de carga, ampliación para poder acceder a ciertos beneficios en la utilización de las terminales, de recintos fiscales, etcétera, que da una gran apertura para recibir inversión extranjera. Adicionalmente, también nuestra infraestructura vial se encuentra dentro de las mejores de la región, y es así como todo el sector público está tendiente a llamar mucho la atención de la inversión extranjera directa. Actualmente los principales países donde proviene la inversión directa es Estados Unidos, Panamá, México y España, pero es el objetivo, y lo que hemos estado viendo en los últimos años, el objetivo es ampliar esa cartera de inversión directa en El Salvador por medio de la apertura de ciertos mercados, como por ejemplo con lo que se hizo en la decisión de tomar el Bitcoin como moneda de curso legal y demás. Pues el sistema tributario de El Salvador no ha tenido modificaciones importantes en los últimos años. Mantenemos una seguridad jurídica bastante relevante en cuanto a los criterios y decisiones, tanto a nivel administrativo como judicial, en cuanto a la aplicación del sistema de renta, que es predominantemente territorial. Tenemos que nuestro impuesto sobre la renta corporativo está en 30%, siempre y cuando la renta gravada sea por encima de $150,000 en el ejercicio fiscal. Tenemos un anticipo sobre el impuesto sobre la renta que es el 1.75 sobre los ingresos brutos obtenidos cada mes, y ese se liquida contra la declaración jurada que se presenta anualmente, y en caso exista un saldo de excedente que se pagó de más en el anticipo del impuesto, pues ese se puede ir compensando mes a mes sin que exista una limitación en cuanto a los meses que yo lo puedo utilizar. Tenemos una ganancia de capital del 10% calculada sobre la renta neta. Y nuestro IVA, no tenemos un IVA diferenciado, tenemos un IVA del 13% general para cualquier tipo de operación de bienes muebles o de prestación de servicios, y el tema de las exportaciones está gravado a una tasa del 0%. Nuestras retenciones sí son relevantes al tener un sistema de renta territorial predominantemente territorial.
Nuestras retenciones andan alrededor del 20% como regla general. Sí tenemos una retención aumentada que es al 25%, si en dado caso el receptor o el beneficiario de los fondos se encuentra constituido en un paraíso fiscal. De ahí, una de las importancias que también brinda nuestro sistema de tributario en El Salvador y que se ha venido impactando mucho a nivel de las instituciones públicas, es los incentivos y regímenes fiscales especiales a los cuales un extranjero puede acceder. Y es importante que en El Salvador no existe una diferenciación entre un inversor extranjero o un inversor local. Básicamente las mismas reglas del juego aplican a ambos. Y es así de que se abre mucho el abanico de posibilidades para aplicar a inversión. Las instituciones públicas de El Salvador han impulsado mucho en los últimos años quitar la tramitología o pérdidas de tiempo en los trámites entre diferentes instituciones, y vemos hoy que existe un trabajo muy coordinado entre las diferentes instituciones con el objetivo de que los tiempos se reduzcan para poder acceder y poder atraer a ese inversor extranjero. Tenemos una ley de zonas francas que ya tiene bastantes años, en la cual sigue siendo uno de los bastiones de nuestra economía, pues tanto a nivel de maquila, de confección, y es así que se ha ido ampliando en los últimos años en la ley de zonas francas el listado de actividades económicas que pueden ser beneficiadas, y hoy vemos cómo nuevos actores están introduciéndose a este beneficio. Tenemos una ley de turismo que impulsa mucho la inversión en este rubro. Se ha impulsado la creación de dos, digamos, ciudades directamente vinculadas al turismo, que se llama Surf City 1, que se encuentra en una playa de la Libertad, y otra Surf City 2 que próximamente estaría siendo habilitado, que se encuentra en las playas de oriente del país. Con esto, las instituciones están buscando mucho la apertura sobre esta inversión. De ahí tenemos, como les mencionaba, que nuestra matriz energética predominantemente es vía energía renovable. Tenemos una ley de incentivos que ha sido muy utilizada y que ha tenido bastantes éxitos dentro de los nuevos actores. Tenemos una ley de servicios internacionales también que da beneficios fiscales, no solo para los inversores extranjeros, sino que también para los locales. Y uno de los aspectos que más me gustaría recalcar es una nueva ley, que nueva realmente, pero salió hace aproximadamente un año. En abril de 2023 se emitió la ley de fomento a la innovación y manufactura tecnológica. Como mencionaba, uno de los buques insignia de este gobierno ha sido la atracción vía la tecnología, la innovación, y es así que se impulsó mucho o se está queriendo atraer mucho la inversión en este tipo de nuevas tecnologías. Esta ley lo que da es un incentivo total en impuestos sobre la renta, en impuestos municipales, en impuestos incluso sobre las retenciones que se puedan realizar, y también impuestos que tengan que ver con la importación de maquinaria, equipos, etcétera, que tenga relación directa con la actividad económica. Básicamente esto es una ampliación al mercado sobre la ley de zonas francas, tomando en cuenta de que hoy cualquier empresa que tenga una actividad económica o que tenga un proyecto en específico que genere innovación o que genere un aspecto tecnológico puede acudir al Ministerio de Economía para optar por ciertos beneficios fiscales, como mencionaba, que no están limitados única y exclusivamente en razón de la exportación de los mismos, sino que el objetivo es crear ese hub de tecnología. Y sobre esto, justo ayer, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a nuestro Código Tributario en el cual exime considera como no gravado todas las inversiones que provengan del exterior. Básicamente, cualquier inversión extranjera, ya sea de una persona domiciliada, local, salvadoreña, o un extranjero en sí,
que quiera venir a invertir a El Salvador, todas las transferencias económicas no van a estar grabadas con impuestos sobre la renta. Eso, llámese cualquier persona que sea un hermano lejano, que quiera mandar una remesa o que quiera invertir en un nuevo proyecto, o un inversor extranjero que quiera venir a El Salvador, no va a estar grabado la entrada de capital por esa nueva inversión que se va a realizar. Eso justo fue aprobado ayer en la Asamblea Legislativa y esperamos que en los próximos meses sea sancionada por el presidente. Francisco. Es interesante, Alex, pero esa inversión destinada a cualquier tipo de actividad o orientada solamente a la manufactura e innovación tecnológica. Es a cualquier tipo de actividad. Por eso fue que lo introdujeron como reforma al Código Tributario. Excelente, muy bueno, porque definitivamente es una jugada muy sabia en el interés de quitar la fricción a la entrada de inversión y que pueda desarrollarse más actividad en el país. Yo creo que es una consideración interesantísima de cara a cómo nosotros podemos avanzar en el desarrollo de las inversiones en El Salvador. Gracias, Alex, por los comentarios sobre El Salvador. Vamos a intentar movernos un poco ahora hacia Costa Rica con Ana Elena Carazo. En Costa Rica, temas importantes que debemos considerar. Se están dando algunas variaciones en los aspectos cambiarios que pues ha generado algo de comentarios a nivel de la región o a nivel internacional incluso, pero el sistema bancario costarricense se mantiene fuerte, participación de grandes instituciones bancarias y demás. Hay una población económicamente activa importante, a pesar de que las tasas de desempleo, según los datos que vimos, que estamos viendo al 22, andaban por el 11%, la llegada cada vez más marcada de entidades internacionales para call center, para actividades en zonas francas y demás, ha ido moviendo un poco a la baja estos temas. Entonces creo que la economía de Costa Rica todavía ofrece diversos elementos que debemos considerar en un buen análisis de cara a la llegada, al aterrizaje al país. Y pues le dejo a Ana Elena para que nos elabore un poco sobre algunas de estas consideraciones. Ana Elena, los micrófonos suyos. Buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos. Empezaría comentando que Costa Rica es miembro de la Organización para el Desarrollo Económico desde el 2021, desde mayo del 2021, después de un proceso de adhesión de 5 años, por lo que eso ha exigido que Costa Rica haya adaptado sus legislaciones a los requerimientos de esta organización. Como comentaba Francisco, tenemos una banca pública y una banca privada que conviven y una población económicamente activa que se ha mantenido a lo largo de los años. En relación con el sistema tributario costarricense, tuvimos una ley en el 2018 que empezó a regir a partir del 2019, en el cual se vienen a modernizar los impuestos costarricenses. Por ejemplo, teníamos una ley de impuestos sobre las ventas, un impuesto general sobre las ventas, que migra a un acreditamiento totalmente financiero, donde prácticamente todos los IVAs pagados se pueden acreditar. Esto en contraposición con la anterior ley que establecía únicamente que aquellos IVAs de los bienes que se producían. También se ensanchó la base de los servicios, prácticamente que considerándolos todos en su generalidad. La tasa del impuesto sobre el valor añadido es de un 13%, existiendo algunas tasas específicas para algunas actividades, y también tenemos tasa cero para la exportación. También en esta misma ley se viene a modificar una de las situaciones que más había sido criticada por los organismos internacionales, que era que en Costa Rica no existía el impuesto a las ganancias de capital. Entonces, se establece un impuesto
de un 15% sobre la ganancia o un 2.25% sobre la totalidad en ciertas condiciones, que sea la primera venta y que los activos hubieran sido adquiridos antes del 1 de julio del 2019. Y en esos casos se podría hacer una opción en cuanto a la forma de tributar. Esto básicamente para cumplir con requisitos internacionales. También se establece un criterio más específico en relación con lo que es el establecimiento permanente y también se establecen por ley en una forma más desarrollada las normas de precios de transferencia. Igualmente, en octubre del año pasado tuvimos otra reforma importante con el fin de excluir a Costa Rica de la lista negra de la Unión Europea, en la cual se estableció un impuesto específico a las rentas pasivas extraterritoriales cuando las entidades fueran consideradas como no calificadas, es decir, que no hubiera sustancia y que fueran miembros de un grupo internacional. Esto básicamente son las reformas más recientes que ha sufrido nuestro ordenamiento jurídico tributario. Y en relación con los regímenes de incentivos, tenemos que Costa Rica tiene aproximadamente un 73% de servicios en relación con el PIB. Esto viene muy de la mano con todos los esfuerzos para la atracción de la inversión extranjera efectuados tanto por el sector privado como por el sector público y por un régimen de incentivos muy consolidado que tenemos, que es el régimen de zonas francas. Este régimen se ha venido consolidando a lo largo del tiempo y ha habido distintas modificaciones con el fin de acoplarse a los requerimientos internacionales, por ejemplo, BEPS o los requerimientos de la OMS. Esto ha sido muy importante porque entonces es un régimen que cumple con los estándares internacionales. Ana Elena, la interrumpo un momentito para una pregunta interesante ahora que estamos hablando de las zonas francas. Cuénteme algo, ¿cómo ha sido el impacto de esta corrida de zonas francas en el país de cara a la empleomanía? ¿Ha habido algún cambio? Pensando abiertamente en el tema de lo que ocurrió durante la pandemia y post-pandemia, donde el teletrabajo y todos estos temas fueron muy marcados. Entonces, claro, la llegada de estos negocios que normalmente están allí para servir a operaciones internacionales, ¿ha generado algún cambio en la dinámica del empleo en Costa Rica? En cuanto al empleo, no, pero sí a la forma en que se ha venido efectuando. Por ejemplo, muchas empresas tenían, porque uno de los requisitos para ingresar al régimen es tener cierto monto de inversiones. Entonces, muchas empresas se han tenido que adecuar, porque muchas de las inversiones eran mejores en la propiedad ajena, en el sentido de que vas a tener salas, oficinas, y ya realmente la misma promotora del comercio exterior, el mismo COMEX, se han dado cuenta que el teletrabajo es una realidad acá en Costa Rica y que entonces ha permitido, por ejemplo, reducir esos niveles de inversión tomando en cuenta precisamente este hecho. Y igualmente ha permitido, hizo algunas reformas para que los activos, porque recordemos que las zonas francas son un régimen aduanero especial, pudieran salir, por ejemplo, los sistemas de cómputo de los funcionarios que estuvieran prestando este tipo de servicios. Es así como se ha adaptado a esta realidad, Francisco. Gracias, Ana Elena. Creo que te interrumpí cuando ibas a hacer un último comentario. Sí, en relación también con el impuesto global, con el impuesto mínimo global, pues Costa Rica ha señalado que se va a adherir, pero todavía no tenemos reglas claras. Se están revisando, se están haciendo investigaciones. Por ejemplo, Procomer ha mandado encuestas de investigación a los beneficiarios con el fin de recopilar información al respecto. Gracias, Ana Elena. Bueno,
con esto sobre Costa Rica, ahora nos movemos un poco a repasar en Nicaragua los temas más importantes que tenemos del desarrollo de hacer negocios en el país. Definitivamente que hay cosas importantísimas a considerar en la economía nicaragüense. De hecho, el sistema financiero es un sistema pues, que está representado por organismos de diversa índole, y definitivamente pues hay una visión a lo interno del país de cara a cómo realizar las actividades de la manera más eficiente posible en el contexto pues de un sistema tributario, un sistema jurídico muy formal y delimitado. Pero me parece, David, que del lado de Nicaragua tú puedes ir un poco más preciso sobre los elementos materiales más importantes vinculados con el país. Adelante, David. Sí, Francisco, bueno, buenos días, muchas gracias. Respecto a Nicaragua, podemos comentar que prácticamente somos casi 7 millones de habitantes. Podríamos hablar que es el tercer país del área de Interamérica que tiene ese nivel de población, de tamaño de población más grande. Nuestra moneda es el Córdoba. Históricamente, el Córdoba tenía aproximadamente 20 años de estar sufriendo un deslizamiento cambiario, el cual consistía en que el Córdoba se devaluaba diariamente respecto al dólar. Inició con un porcentaje de 12% anual, luego pasó a 6% y se vino desmontando ese proceso basado en la fortaleza de las reservas que tiene el Banco Central, de tal manera que ahora, a partir del 1 de enero, la tasa de deslizamiento fue definida en un 0%. Obviamente el Banco Central manifiesta que puede sufrir ajustes en cualquier momento en función de cómo se maneja la economía, pero es parte de lo que refleja un poco, ¿verdad?, la fortaleza de la economía, de cómo está la confianza que tienen los organismos sobre esto para propósito de mantener una moneda estable. Ya tenemos 2 meses y medio, ¿verdad?, de estar con este tipo de cambio fijo y la economía va caminando apropiadamente. Respecto a la inflación, el último año cerró con 5.6%. Hemos estado, ¿verdad?, con unos niveles de inflación estables. No ha habido, ¿verdad?, incrementos significativos. Como comentaba Francisco, contamos con 9 bancos comerciales. Estos bancos generalmente operan a través de toda la región de Centroamérica y Dominicana, de tal manera, ¿verdad?, que son entidades financieras muy fuertes. Han operado por muchos años en el país, lo cual pues te facilita la operatividad y las actividades económicas dentro de nuestro país. El nivel de desempleo, la última información disponible del año 2022 a través del Banco Central es que se ha mantenido en 3.5. Este es un factor que ha estado constante en los últimos años, de tal manera que pues para un inversionista establece un nivel de confianza en ese sentido. Obviamente en los últimos años este desempleo también se ha visto reducido por algunos efectos de temas en el que algunas personas han salido del país, lo cual pues genera un auge económico en ese sentido porque hay un movimiento de las plazas y esto genera, ¿verdad?, que hay mayor empleomanía a nivel del país. Si pasamos a la siguiente página, por favor, podemos comentar que a nivel de aspectos fiscales, en Nicaragua existe una tasa de impuestos sobre la renta corporativa del 30%, pero esta tasa juega junto con con un impuesto que se le denomina el impuesto mínimo, el cual es calculado en función a los ingresos. Esta tasa puede andar entre el 1 y el 3%. El 3% se le cobra a alguien que puede generar ingresos aproximadamente mayores a $4,5 millones. De tal manera que si el 30% de la utilidad gravable de impuestos es menor a esos $4,5 millones, al 3% de los $4,5 millones, entonces las compañías terminan pagando ese 3%. En términos generales hemos observado en ambas vías, ¿verdad?, compañías que puedan pagar generalmente con el pago mínimo, pero otras tienen
las compañías más fuertes logran pagar el impuesto corporativo, lo cual pues indica que ese pago mínimo definitivamente en algunos casos no es tan oneroso. Respecto al impuesto municipal, existe un impuesto aquí por cada municipio se tiene una alcaldía, y esas alcaldías tienen derecho al cobro del 1% de impuestos sobre los ingresos. Además, también ellos tienen derechos a que se les pague el impuesto de bienes inmuebles, que generalmente, ¿verdad?, se tributa en los primeros 3 meses del año, y también es un porcentaje sobre el valor catastral, el valor que define la entidad de gobierno sobre la propiedad. Las ganancias de capital están definidas de manera general para el 15%. Estas abarcan lo que son lo que es el tema de la ganancia por la venta de propiedades inmuebles y demás. Respecto a las rentas de capital, tenemos que sobre los intereses, los dividendos y cánones de arrendamiento, tenemos una tasa específica del 15%. En el pasado, estas tasas eran variables, pero ya tenemos unos 3 años de tener una tasa específica, lo cual ha facilitado el proceso de tributación, y definitivamente pues no genera no es muy onerosa, ¿verdad?, para las entidades. Se considera que son tasas similares a lo que existen en el resto de países del área centroamericana. El IVA, de manera similar, tenemos una tasa que grava el 15% de la venta de bienes locales. La venta de exportación está gravada con IVA, nada más que la tasa que se aplica es el 0%. Finalmente tenemos para el tema de precios de transferencia, existe una ley, la definición del tema de precios de transferencia grava las transacciones o establece que las entidades tienen que preparar un estudio de las transacciones que realizan con sus partes relacionadas que están domiciliadas en el exterior, a fin de determinar, ¿verdad?, que las mismas fueron desarrolladas de acuerdo con el principio de libre competencia. Por el momento no existe una obligación de presentar una declaración, solamente se requiere que ese estudio esté disponible para el momento en que lo solicite la autoridad fiscal, dando a la autoridad fiscal un periodo máximo de 10 días para poder presentarlo. Es por tal razón que la mayoría de los contribuyentes lo preparan periódicamente, ¿verdad?, de manera anual, el estudio, a fin de evitar, ¿verdad?, alguna contingencia en este sentido. Y si pasamos a la siguiente página, aquí vemos algunos de los incentivos que existen en el país que están vinculados a ciertas industrias. En el caso de las zonas francas tenemos, ¿verdad?, que se establece beneficios que van desde la exoneración del 100% del impuesto sobre la renta para los primeros 10 años de operación y hasta un 60% luego del segundo año. Las entidades que operan en zona franca también tienen algunos otros beneficios, como es, ¿verdad?, la exención del impuesto de bienes inmuebles, la exención de impuestos sobre ingresos que se le paga a la alcaldía, así como los impuestos de internación de aduanales, de importación de productos, porque luego, ¿verdad?, son exportados. La industria turística también tiene ciertos incentivos que están vinculados de manera similar, ¿verdad?, con el impuesto a la renta, considerando una excepción del impuesto que puede llegar hasta el 90% del impuesto sobre la renta. También considera ese impuesto sobre bienes inmuebles una exención del 100% durante los primeros 10 años. En el caso de la industria de energía renovable, acá, ¿verdad?, hay un sinnúmero de beneficios que puede tener la entidad en la medida en que pueda pasar por obtener el proceso de aprobación correspondiente, y esto va, ¿verdad?, también a la exoneración del impuesto sobre la renta durante un periodo de 7 años, exoneraciones de importación de maquinarias y así como asuntos del impuesto municipales y del IVA. Y finalmente tenemos el sistema de admisión temporal. Esto no es más, ¿verdad?, que importar productos para luego reexportarlo. En este sentido, tiene que obtener la aprobación de la entidad de gobierno correspondiente. Se necesita, sí, justificar que las actividades operativas relacionadas con esta admisión temporal
represente por lo menos el 25% de los ingresos que genera la compañía, y en este sentido se generan ciertos beneficios como es la exoneración de impuestos de internación y como es aplicación de depreciaciones aceleradas y así como otras exoneraciones respecto a los impuestos municipales. Podríamos decir que estos son algunos de los beneficios que existen en ciertas industrias, de tal manera que en Nicaragua pues realmente se promueve la inversión extranjera. En este sentido hay ciertos beneficios que podrían ser analizados por cada uno de los inversionistas que deseen aplicar a los mismos. Sí, David, te interrumpo un momento para hacerte una pregunta. El tema, el manejo, el proceso de la tributación municipal, ¿cuán complejo ha sido o cuán complejo se está convirtiendo? Y la pregunta es porque en casi todos nuestros países uno de los grandes problemas es que los municipios en el tiempo se van quedando sin capacidad de recaudo. Entonces surgen siempre algunas ideas desde lo interno de las tesorerías municipales, que también es importante que de cara a una inversión uno las analice. ¿Nos podrías dar algunas referencias? Sí, gracias Francisco por la pregunta. Resulta que se vuelve un poquito complejo para compañías en las cuales operan a través de todo el territorio, porque estás obligado a pagar el impuesto municipal a cada alcaldía. Entonces se te vuelve una tarea bastante retadora estar generando información del municipio donde se generó ese ingreso y hacer la declaración correspondiente. Como comprenderán, eso genera tareas adicionales para la administración. Y si a eso le agregamos que en ciertos municipios no cuentan con la tecnología, se requiere, ¿verdad?, que movilizar al personal para hacer esas declaraciones ante la alcaldía. Entonces, por ahí tenemos un elemento, ¿verdad?, que genera cierto tipo de actividades que quizás no existen en otros países de la región. Y luego por el otro es el elemento que, como existe bastante el sector informal, entonces las alcaldías han definido, ¿verdad?, el concepto de establecer a los entes que están registrados en sus municipios como entes recaudadores o retenedores del impuesto, de tal manera que si compras algún bien o servicio en un municipio en particular donde tú estás operando, estás obligado a hacer retención del 1% de esa compra que realizaste. En el caso que no la hiciste, entonces te hace solidariamente responsable del impuesto. En algunos casos eso pues obviamente genera retos, pero en otros ya eso es como una práctica que viene de años anteriores y entonces no debería de establecer mucha complejidad. Pero sí ha trasladado, ¿verdad?, esa función recaudadora a las entidades que están reconocidas o registradas ante la autoridad municipal. Sí, gracias David. Una última pregunta sobre Nicaragua. ¿Tenemos alguna guía o referencia de cómo ha sido el proceso de llegada de inversiones al país? ¿Se ha mantenido en el tiempo? ¿Han habido fluctuaciones marcadas? ¿Hay sectores particulares donde se han estado destinando estas inversiones? Sí, la industria que ha estado más en auge, diríamos, era el tema de la zona franca. Obviamente ya está a un nivel estable. Hoy por hoy también está funcionando mucho este tema de call center que comentaron, ¿verdad? Que entonces puedes proceder a establecerse así como similar a una zona franca. Pero luego el resto de las inversiones extranjeras está un tema un poco de la construcción que va caminando, ¿verdad?, poco a poco, y lo que sí tal vez se ha detenido un poquito es la industria de turismo. Se espera, ¿verdad?, que hacia adelante eso pueda despegar, pero la economía está bastante estable, el sector financiero realmente demuestra mucha fortaleza. Sucede que hace algunos años carecía el crédito, había poco crédito, hoy ya se observa mucho crédito, entonces eso va a ir despegando más la economía del país.
David, te agradezco mucho. La verdad siempre es bueno escuchar cómo los distintos sectores de inversión van generando movimientos positivos. Y fíjate qué curioso, ¿no? Escuchar que también el tema de call center en Nicaragua va avanzando. Yo creo que ese es un llamado de atención para muchas personas, en el sentido de que hay oportunidades de generar negocios desde la región. Y fíjate que casi todos los países van en la misma línea, ofrecer esas capacidades hacia el mercado. Gracias nuevamente, David. Ahora vamos a movernos un poco hacia Panamá. Acá en Panamá nos van a acompañar mis socias Marcela Raquipay y Yaremis Pérez. Yo creo que acá podemos literal dejar a las chicas a que puedan hacer una presentación un poco más formal de los temas importantes de Panamá. Marcela, adelante. Gracias, Francisco. Buenos días a todos y muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Bueno, con respecto a Panamá, Panamá presenta una población de 4.2 millones. Es una población más pequeña en comparación con los países que se han presentado hasta ahora, pero esto no quiere decir que no tenga ese desarrollo en cuanto a la economía y en cuanto a la recepción de la inversión. De hecho, Panamá es actualmente uno de los 5 países que más recibe inversión de toda América Latina. En cuanto a la inflación histórica, presenta una deflación de 1.63%, tiene una población económicamente activa de 1.9 millones y una tasa de desempleo de 7.4%. Algo importante que destacar de Panamá en cuanto a la información general y lo que le puede interesar mucho a los inversionistas es su sistema bancario. Panamá cuenta con uno de los mayores centros bancarios y financieros de la región. Esto es lo que más, o uno de los factores, mejor dicho, que le da estabilidad financiera al país y por supuesto lo hace atractivo para la inversión. Actualmente en Panamá hay 58 bancos autorizados, 2 con licencia oficial y 40 con licencia general, y también hay 13 que operan con una licencia internacional. Por supuesto, tenemos la existencia, ¿no?, de la Superintendencia de Bancos, que es la entidad gubernamental responsable de la concesión de dichas licencias, lo cual demuestra y ha hecho que tenga, pues, como decía, un centro bancario robusto y avalado, ¿no?, como país. Pasamos a la siguiente, Alex. En cuanto a los sectores pujantes de la economía, bueno, como ustedes pueden saber, Panamá tiene una posición geográfica bendecida, ¿no?, con el canal de Panamá, que es uno de los puntos más importantes del país y que le da la mayor estabilidad económica, siendo uno de los factores empujantes de la economía. La ampliación del canal de Panamá es una obra de construcción y ingeniería que no tiene, digamos, punto de comparación en el mundo, y también es un factor importante, no solo para la economía panameña, sino que también para el comercio internacional, convirtiendo a Panamá en un hub logístico importante, ¿no? Además del canal de Panamá, podemos mencionar aquí puntos importantes o sectores importantes de la economía panameña, como puede ser la construcción, el comercio, zona libre de Colón, transporte y también la energía eléctrica. Cada vez más se está empujando por una Panamá sostenible. Si bien actualmente 5% del total del mercado energético nacional corresponde a energía eólica y el 6% a energía solar, es importante mencionar que se está abogando por una Panamá sostenible y actualmente se desarrollan 33 proyectos de energía solar en el país y 5 proyectos de energía eólica. Importante mencionar que hay obras de infraestructura, se ha hecho mucha inversión en la infraestructura, en obras muy importantes como puede ser la construcción
construcción de metro, ¿no? Que actualmente se encuentra en fase de construcción de su línea 3 y pretende generar 13 estaciones a lo largo de su trayecto, lo cual indica o demuestra el desarrollo económico y demuestra el desarrollo, ¿no? Que se está haciendo actualmente en Panamá. También hay algunos proyectos importantes que se van a desarrollar en el futuro. Por supuesto, línea 4 y línea 5 del Metro de Panamá, una obra pues de las más importantes en toda la región centroamericana. El desarrollo de los proyectos bajo la modalidad asociación público y privado, lo que llamamos la APP. Puerto de Corozal, desarrollado por la Autoridad del Canal de Panamá, la construcción del tren Panamá-David y, por supuesto, cabe aquí mencionar la línea de interconexión Panamá-Colombia, una obra que involucra, que va más allá del propio país, ¿no? Y también la construcción de la carretera de Costa Abajo de Colón. Estos son algunos de los proyectos a futuro de mayor relevancia que demuestran que se está, digamos, abogando por la infraestructura, por la mejora de la infraestructura, pero diría que lo más importante y lo más atractivo que demuestra el país es su estabilidad, digamos, económica y financiera, avalado básicamente por dos puntos importantes que hemos mencionado, como es el sistema bancario tan robustecido y también, por supuesto, el canal de Panamá, que, como decía, lo convierte en un hub logístico para toda la región. Más adelante le dejo con la socia Janice Pérez para que ella nos indique un poco las ventajas desde el punto de vista del sistema tributario panameño. La anterior, Alex. Ahí sí. Muchísimas gracias, Marceda. Pues a la audiencia le reitero el agradecimiento que ya han expresado todos mis socios de poder acompañarnos en esta sesión, ¿no? Como bien decía Marceda, pues nuestro sistema tributario, toda esa economía tan pujante que hemos visto en los últimos 2 quinquenios, pues va de la mano con un sistema tributario, digámoslo así, por el momento estable. Cuando hablo estable es pues porque la última reforma tributaria sustanciosa fue en el año 2010, donde hubo reducciones al respecto de la tasa de impuesto corporativo. Pasamos de un 30% a un 25%, eso fue de manera escalonada. No obstante, hubo un aumento en cuanto al ITBMS, que es nuestro homólogo del IVA, de un 5 al 7%. Evidentemente eso motivado por la iniciativa del entonces gobierno de apuntarle más a todo lo que tenía que ver con consumo. En el caso particular de Panamá, pues nuestra declaración de impuestos se presenta a más tardar 3 meses después del vencimiento fiscal, lo que quiere decir que en el caso de multinacionales podemos manejar impuestos, periodos fiscales especiales. No necesariamente tiene que ser de enero a diciembre, puede ser del periodo fiscal que maneje la casa matriz, no obstante siempre debe mediar una solicitud a la autoridad tributaria. Si bien tenemos este periodo legal de presentación del formulario de impuestos sobre la renta corporativo al 31 de marzo en términos generales, la ley nos permite también solicitar una prórroga para la presentación, más no para el pago de los impuestos. Los impuestos que se causen sobre los rendimientos que se hayan tenido en el ejercicio declarado sí deben de honrarse a más tardar el 31 de marzo del año de que se trate. Como les comentaba, a raíz de esa reforma, hace ya aproximadamente 14 años, la tarifa del impuesto corporativo bajó de un 30 a un 25%. Sin embargo, en el caso particular de Panamá, cuando una entidad genera más de $1,5 millones de dólares en un ejercicio fiscal, debe computar el impuesto sobre la renta utilizando 2 métodos. Uno, el clásico, que es sobre la utilidad fiscal a un 25%. No obstante, la autoridad tributaria parte de la premisa de que todos los negocios deben de tener un rendimiento, por consiguiente, presume una utilidad mínima del 4.67 y sobre eso tasa el 25%.
Dicho esto, lo que nos lleva es a que al realizar ese cálculo puedo tener 2 impuestos y termino pagando el mayor. Sin embargo, existe una solicitud para, en caso tal de que este impuesto sobre la renta presunta resulte ser mayor, pero a través del cálculo normal yo termino en una pérdida fiscal o con ese impuesto de la renta presunta termino con una tasa efectiva superior al 25%, puedo peticionar la autoridad tributaria que me exima de ese pago de la renta presunta. Y puede resultar de que, evidentemente, si estoy en pérdida, no tengo un impuesto con RAR para ese ejercicio fiscal, o que el impuesto resulte menor, ¿no? Sin embargo, esta solicitud no necesariamente implica una auditoría fiscal porque son 2 temas totalmente separados. Sin embargo, se acompaña con una serie de documentación que le demuestra a la autoridad tributaria si el derecho le asiste al contribuyente. Ahora bien, los demás países, pues hemos hablado también de la ganancia de capital. En el caso de Panamá no se exime de ese régimen. Por regla general, pues la ganancia de capital del activo que se trate se tasa a un 10% sobre la ganancia. Sin embargo, hay ciertas particularidades. Por ejemplo, en el caso de títulos valores, hay un impuesto del 5%, no sobre la ganancia, sino sobre el valor de enajenación o precio de venta. No obstante, hay ciertas prerrogativas en cuanto a poder eximir del pago de ese 5% si se cumplen ciertas condiciones. Principalmente, por mencionar alguna, si se le evidencia al fisco de que no existe tal ganancia de capital, ¿no? En el caso de dividendos, pues sí nos movemos un poquito y nos salimos de ese estadio que ustedes conocen del sistema tributario panameño territorial. Si bien mantenemos ese sistema tributario territorial en materia de impuestos sobre la renta, no así en materia de impuestos de dividendos. ¿Y por qué? Porque justamente a raíz de esa última reforma, en el año 2010, los impuestos de dividendos sobre operaciones extranjeras pasaron a estar gravados. Si bien a una tarifa del 5%, que es inferior a la tarifa de las utilidades por renta local, pero sí creó un hito importante en cuanto a la tributación de las utilidades que se generen por rendimientos extranjeros. Eso lo que nos lleva es que además, en el caso particular de las operaciones que se realicen en los distintos regímenes especiales, y ahorita vamos a hablar un poco de eso, indistintamente del tipo de fuente, es decir, que si yo tengo una operación dentro de un régimen fiscal preferencial, los dividendos van a tasarse al 5% indistintamente del tipo de utilidad de que se trate. A contrario, Census, si es un contribuyente normal fuera de un régimen preferencial, entonces va a tasar 10% sobre las utilidades locales y un 5% sobre las utilidades extranjeras. Bueno, sin ánimo de volver a repetir, pues en el tema del ITBMS hay ciertos artículos, ciertos servicios expresamente exentos de dicho impuesto, con lo cual su tarifa es 0. Sin embargo, la tarifa general del impuesto sobre la renta por la venta de bienes o la prestación de servicios es 7%. Salvo en el caso de las bebidas alcohólicas, que estamos hablando de un 10 y un 15 en el caso de los productos derivados del tabaco. Los servicios de hospedaje también están gravados a un 10%. En el caso de el impuesto por remesas al exterior, ese opera bajo el modelo de una retención en la fuente y en realidad se establece una tarifa, una tasa efectiva, del 12.5 que equivale a que sobre el 50% del monto a ser remitido a ese proveedor de servicios o por ese pago en cualquier concepto que se trate a un no domiciliado, se aplica sobre el 50%, un 25%, lo que nos lleva a tener una tasa efectiva del 12.5. Ahora bien, en línea con lo que nos conversaba Marceda y toda esa inversión extranjera que en los últimos 3 o 10 quinquenios hemos tenido en Panamá, existen algunos incentivos o regímenes que se encuentran listados pues, en la presentación, que son, digámoslo así, estándares para la inversión en general, ¿no? Panamá obviamente tiene una red importante
de convenios para evitar la doble tributación. Actualmente tenemos 17 convenios, en su gran mayoría con países de la Unión Europea y en el caso particular de América con Barbados y México. Y todo eso motivado justamente por esa inversión extranjera. Como ustedes recordarán, en los últimos 10 años se inició el proyecto del metro, hace un poco más de 15 años la ampliación del Canal de Panamá, y eso trajo consigo la necesidad del gobierno plantearse la posibilidad de firmar todos estos convenios, lo que les permite evidentemente a las partes, tanto proveedor como receptor, poder manejar una tasa de impuestos disminuida versus la tasa doméstica. Ahora bien, eso no exime de que Panamá también ofrece una serie de incentivos a la industria en general, a la agroindustria, a las exportaciones y reexportaciones de mercancía, a los servicios logísticos. En términos generales, pues en cuanto a la inversión interna, se está apuntalando mucho a incentivar al pequeño o mediano productor, entonces se establecen una serie de beneficios para la industria agropecuaria. En materia de depreciación acelerada, pues nuestro sistema nos permite optar por una depreciación acelerada para propósitos fiscales diferente de la depreciación que bajo normas financieras pudiese permitir, ¿no? Asignaciones de turismo, evidentemente tenemos también leyes en materia de incentivos al turismo, como mencioné, a la industria, a la agroindustria. Importante precisar de que aquel pequeño o mediano productor que tenga un ingreso anual menor a $350,000 tiene una exención de impuestos sobre la renta. Esto resulta atractivo y nuevamente reitero, es para incentivar el pequeño y mediano productor y la industria agropecuaria. Lo mismo es que desde el año pasado se creó un régimen especial para las sociedades de emprendimiento donde se busca para que ese micro o pequeño emprendedor tenga una exención de impuestos sobre la renta los 2 primeros años, así como de la tasa única de sociedades, que es la tasa que se paga para el mantenimiento de la vigencia. Ahora, cuando hablamos de impuestos tributarios en general y de regímenes preferenciales, Panamá tiene un portafolio muy amplio que va, evidentemente, como lo indiqué, desde incentivar la industria, incentivar lo que Marcela nos comentaba, que es todo el sector logístico, apuntalando evidentemente a esa red amplia de puertos que tenemos en Panamá, siendo que en el lado Pacífico son 2 puertos importantes y en el lado Atlántico son 3 puertos importantes. Y sí, evidentemente, ánimo de desmeritar el Canal de Panamá, que es el punto de conexión entre el lado Atlántico y el lado Pacífico. Eso nos lleva a que tenemos áreas preferenciales, tanto del lado Atlántico como del lado Pacífico, que convergen en cuanto a los incentivos fiscales, por mencionarles, todo lo que tenga que ver con exportación y reexportación desde estos regímenes goza de una exención de impuestos sobre la renta. Evidentemente no hay tarifas arancelarias porque la importación y la reexportación que se ejecute desde estas áreas también tienen el ITBMS y el impuesto de importación. También, si nos movemos un poco de los regímenes fiscales que optan por las operaciones logísticas y la cadena de suministro, vamos entonces a que también tenemos regímenes que no tienen un espacio físico definido dentro del territorio, pero que permiten que las multinacionales opten por establecer sus compartidos en Panamá. Caso, la ley de CES de empresas multinacionales, la comúnmente llamada SEM, que permite entonces una tarifa de impuestos sobre la renta reducida al 5%. Lo mismo que se estableció ya hace unos 3 o 4 años, un homólogo que es los servicios de maquila, que es la llamada ley EMA, que también tiene una reducción de impuestos sobre la renta al 5%. Entonces, esto apuntala evidentemente a la prestación de servicios, más que nada ha traído el sector multinacional. De ahí, pues, los de vieja data, la zona libre de Colón, las hoy llamadas zonas francas, antes zonas procesadoras de exportación, que permiten también dedicarse a ya sea la prestación de servicios o a ese flujo de operaciones dentro de una cadena de suministro de las empresas para beneficiarse pues de la posición geográfica estratégica que tiene Panamá.
Ahora bien, Panamá ha tenido muchos desafíos en los últimos 10 o 5 años. Evidentemente nos mantenemos en varias listas grises o multicolor, como yo les digo. Recientemente, el año pasado, pues ya finalmente después de la revisión del Gafi, salimos de la lista Gafi. No obstante, todavía nos mantenemos dentro de la lista gris de la Unión Europea. Eso nos lleva, evidentemente, a los gobiernos a estar abocados a cumplir con los estándares de transparencia internacional. Si bien Panamá tiene una red completa de normas que buscan ese objetivo de transparencia internacional, pues todavía no cumplimos el hito para lograr alcanzar ese gran objetivo que es salir de la lista. No obstante, eso no exime de que las inversiones extranjeras continúan llegando, el país continúa creciendo y el país continúa ofreciendo una plataforma segura para la inversión extranjera y el otorgamiento de beneficios que permitan reducir los costos o la carga fiscal de estas empresas. Siguiendo en línea con relación a lo del Pilar 2, nuestra iniciativa por el momento es inexistente. El gobierno todavía no se ha planteado acogerse o no a los lineamientos de Pilar 2. No obstante, habida cuenta de que tenemos un número plural importante de multinacionales en el país, ellos sí se han agremiado para proponerle al gobierno nacional cuál sería un ámbito legal que les permita a ellos continuar operando. Recientemente, si no me equivoco, esta o la semana pasada, el Fondo Monetario Internacional, dentro de sus recomendaciones al gobierno nacional para de alguna manera ayudar más al despegue económico, propuso que se estableciera ese impuesto mínimo global a las multinacionales. Gracias, Yarenis. La verdad, una presentación sobre los aspectos importantes de Panamá excelente. Creo que ahora podemos movernos hacia República Dominicana con nuestra socia Andrea Paniagua. Andrea, lo dejamos en tus manos. Oportunidad. Muy buenos días a todos. Iniciamos nuestra presentación diciendo, si pueden pasar al siguiente slide, que nuestra moneda funcional todos sabemos que es el peso dominicano. Desde el punto de vista de nuestro sistema financiero es muy estable. En los últimos 15, 20 años se ha mantenido muy estable. Están los principales bancos, tanto locales como internacionales. Tenemos un mercado financiero, un sector financiero muy regulado y bastante estable. La población de nosotros aquí en República Dominicana activa económicamente supera los 4 millones, llegando casi a 5 millones de personas que tienen una actividad económica importante y estable. La tasa de desempleo realmente disminuyó en el 2023 y esperamos que también siga en esa tendencia por debajo de ese promedio para el 2024. Si pasamos al siguiente slide, nosotros hemos tenido una economía en crecimiento dentro de los países de Latinoamérica que más rápido ha crecido económicamente luego de la pandemia es la República Dominicana. Y tenemos unas políticas monetarias y financieras muy estables que ha permitido un crecimiento de más de un 4%. En el 2023 tuvimos un crecimiento de un 3.5% y realmente esperamos que para este año 2024 tengamos un crecimiento aproximadamente de un 4%. Dentro de este crecimiento tenemos que el sector turístico, del sector turismo, representa un 38% de este crecimiento. Este sector es bastante importante en la República Dominicana para nuestro crecimiento económico. Luego tenemos el sector energético, que también ha contribuido bastante a nuestro crecimiento económico.
En ese sentido, también tenemos proyectado que no va a haber variaciones, si seguimos al otro slide, en cuanto a los beneficios o incentivos a estos sectores que empujan nuestra economía, como son el sector turístico y el sector energético, cuyas leyes de incentivos siempre se han mantenido estables y fueron, en el sector turístico fue renovada las exenciones hace un par de años por 15 años más. En el sector energético también tenemos leyes de incentivo que valga la redundancia, incentiva al desarrollo de este sector en temas de energía limpia, renovable. También las zonas francas han estado en bastante crecimiento. El gobierno siempre ha tenido como lema seguir dando esos incentivos hasta ciertos periodos que todavía no han sido modificados. Tienen esta ley de zona franca, da incentivo de impuestos sobre la renta, de impuesto a la transferencia de bienes industrializados, y tenemos todavía un periodo de vigencia bastante importante, y han sido de contribución para el desarrollo y crecimiento de nuestra economía. También hemos crecido en cuanto al desarrollo de centros logísticos. Hemos aumentado la capacidad del área de centros logísticos, lo cual hace 2 o 3 años se creó un decreto que promueve el incentivo de estos centros logísticos y la ampliación de los mismos. También tenemos regímenes de incentivo para las zonas de la frontera, donde las empresas que se colocan también en esa área que estaba un poco deprimida, pero ya con estas leyes de incentivo fronterizo están siendo bastante activas económicamente. De hecho, también el sector turístico está haciendo grandes desarrollos turísticos en la zona fronteriza y se ha apoyado mucho en esos incentivos. Por ejemplo, en el área de Pedernales, el sur profundo, como le llamamos aquí en la República Dominicana. Seguimos con el siguiente slide, donde tenemos un sistema tributario bastante estable. Solo hubo un cambio significativo en el 2012, que fue cuando se introdujo el impuesto al dividendo del 10%, que antes no lo había. Lo que existía antes era un esquema o un sistema de crédito, pero no había un impuesto al dividendo per se. Tenemos una tasa efectiva de tributación muy estable. Igualmente, nuestra tasa de impuestos sobre la renta se ha mantenido en un 27%, y como había indicado anteriormente, las distribuciones o remesas de utilidades o distribuciones de dividendos son grabadas con un 10%, y otros pagos al exterior son grabados con un 27%. La tasa de exportación es 0. De exportación de bienes y productos se mantiene siempre bajo ese esquema para incentivar al sector de exportación. También tenemos incentivos. En cuanto a la ganancia de capital, tenemos una tasa igual a la de impuestos sobre la renta, no ha variado, un 27%. Y en cuanto a tratados, tenemos tratados para evitar la doble tributación, que logran una distribución de dividendo que puede ser de 0 a un 5 o 10%. Y también podemos lograr pagos o remesas por servicio que puedan ser sin retención, dependiendo de ciertas condiciones que permiten los tratados. Los tratados solamente tenemos 2, uno con España, otro con Canadá, lo cual ha sido también de mucha ayuda, aunque suena un poco contradictorio, pero la inversión española en hoteles, y que es el sector más fuerte de inversión, ha sido bastante
beneficiada y se ha desarrollado bastante después del tratado con España. Igualmente, en el año pasado tuvimos una inversión importantísima en incorporar una línea aérea nacional, que es Arajet, que permite conectarnos económicamente con toda Centroamérica y América Latina a un bajo costo, para lo cual República Dominicana, el gobierno apoyó con una serie de incentivos para el transporte internacional, y lo cual seguimos viendo que hay positividad de parte del gobierno para seguir apoyando el desarrollo de la industria del transporte internacional. Si seguimos más adelante, podemos... Andrea, te interrumpo un momentito porque pues, habida cuenta que he estado liberando las preguntas que nos han estado haciendo. Ahorita llegó una interesantísima que se refiere a la posibilidad, habida cuenta del tema de impuestos a las transacciones exteriores, a la posibilidad de que como bloque centroamericano y República Dominicana existan algún tipo de tratados que faciliten esa ejecutoria del comercio de la mano, pues de hacer eficiente un poco el tema de las retenciones. Entonces, ahorita comentabas que en el caso de Dominicana ustedes tienen 2 tratados, Canadá con España, creo que Salvador tiene España, creo que Costa Rica tiene Emiratos, tiene México, tiene España también. Nosotros del lado panameño me parece que ya andamos rondando los 17 tratados. Entonces, quería saber tu opinión un poco sobre cómo ves la posibilidad de que en nuestros países exista algún tipo de acuerdo regional que facilite esta inversión dentro del territorio. Sí, a corto plazo no lo vemos, pero sí a mediano plazo. De hecho, el tema también de la aerolínea va a acelerar estos tipos de tratados que van dirigidos a tener una mejor conexión a nivel del mercado internacional entre Centroamérica y República Dominicana y Panamá. Pero en el momento el gobierno no está enfocado en tratados para evitar doble tributación en adición a España y a Canadá. Pero sí creemos que a un mediano plazo esto va a ocurrir a nivel de Centroamérica y América Latina y el Caribe. Excelente, Andrea. Bueno, muchas gracias por tus comentarios respecto de República Dominicana. A todos los participantes hemos llegado pues al final del tiempo que teníamos previsto para compartir con ustedes. Muchas gracias por todas las preguntas que nos hicieron llegar. Yo intenté calarlas todos a lo largo de la presentación y creo que lo logramos hacer. Al equipo de PwC que colaboró en la preparación, en el desarrollo y en la presentación del evento, muchas gracias. La verdad, para nosotros, como comenté al inicio, es un placer poder compartir conocimiento, experiencias y quizás lo más importante, ponernos a disposición de la comunidad de negocios para ayudarlos a entrar en nuestra querida Interaméricas y poder guiarlos para el logro de los objetivos comerciales y económicos que tengan en la región. Muchas gracias, les agradecemos su participación y los invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales para que puedan conocer un poco más de cerca de todo el producto de comunicación, de intercambio, de webcast y demás que nosotros tenemos para la región. Muchas gracias y que pasen un excelente día. Saludos.